Continuamos, hermanos, con esa maravillosa serie de los atributos de Dios. Y una de las cosas hermosas de esto es que estamos conociendo a alguien perfecto, alguien completamente perfecto, alguien que no es de este mundo, a nuestro Dios, nuestro Creador, el dueño del universo, el que tiene la factura tuya como su propiedad que eres, y el que tiene la factura sobre mí, de tal manera que al estudiar los atributos de Dios debemos de entender que estamos conociendo algo que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. La divinidad y la eternidad no se pueden explicar con palitos y bolitas, ¿no? Aquí es donde ya la fe entra en un trabajo en entender al Dios eterno, algo que tampoco podemos entender. Podemos intentar hacerlo, pero nadie puede comprender la eternidad. Entender a alguien infinito, alguien omnipresente que está en todas partes, alguien que es omnisciente, de tal manera, hermanos, que estamos ante el ser más especial, grandioso, glorioso, supremo, magnífico, ¿sí? Vestido de majestad, que es el Dios de la Biblia. Y por eso estamos tratando de abundar más en los atributos de Dios para compensar esa carencia que en mucha iglesia hay. ¿Cuál? Que hablan de Dios, pero no lo conocen. No conocen sus atributos, y por más que en algún momento digas, oye, háblame de Dios, sí, de Diosito, ¿no? Y no van más allá de una explicación de 5 minutos. Y el propósito de estar estudiando todas estas atributos es que vayamos teniendo un concepto claro, básico, fundamental, entendible de lo que Dios es y lo que Dios hace. Entender su naturaleza, su carácter, su esencia, sus atributos, su gloria, y nos damos cuenta que está lejos, ¿no? Lejos de nuestra comprensión total, pero por lo menos vamos caminando de tal manera que empezamos a entender su grandeza, la gloria de su majestad, su supremacía, su omnipotencia. Y entre más Dios crece en el conocimiento de nuestras almas, más pequeños nos hacemos nosotros. Dios crece, yo me hago más pequeño. Dios sigue creciendo y me voy dando cuenta que yo no soy lo que yo creía ser. El conocimiento de los atributos de Dios empequeñece al hombre, porque me describe lo que Dios es y lo que yo no soy. Lo que yo no soy. Por eso en esta noche vamos a estudiar un atributo muy mencionado en las iglesias y en los púlpitos y en los estudios bíblicos, pero tristemente que la iglesia ha abandonado el estudio de ese atributo. ¿Cuál? La santidad de Dios. La santidad de Dios. Y les pedí que abrieran sus Biblias en Isaías capítulo 6 y primera de Pedro 1, en uno de los poquísimos versículos que vamos a estudiar aquí al principio. Después vamos a abundar más, pero Isaías capítulo 6 nos da un panorama de uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, que era el profeta Isaías, y de pronto tiene una visión donde ve a un Dios sentado en un trono, vestido de la gloria, donde seres angelicales están dándole reverencia y cantando, y él prácticamente sufre una desintegración. Así, por usar una palabra, el profeta Isaías sufre una desintegración, porque entendemos que el profeta Isaías era la persona de mayor reputación en Jerusalén ante los judíos, era uno de los profetas de más alto nivel, de más alto valor, y ante la visión de la santidad entronizada de Dios, prácticamente fue fulminado. Lo que vamos a leer es como si le cayera un rayo. Se está grabando la llamada. Como si le hubiera caído un rayo al profeta Isaías. Dice Isaías capítulo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, esta visión que tiene el profeta, que lo desintegra, ¿verdad? Un hombre que tenía, repito, de alta estima y alto valor ante Dios, se enfrenta por primera vez ante un Dios sentado en santidad, y va más allá de la capacidad humana de poder entender, ver, asimilar eso que está viendo. Por eso, hermanos, cuando una persona entra al cristianismo y va a los primeros cultos, uno de los atributos que empieza a incomodar a la persona es la presentación y la predicación de la santidad. Porque voy a repetir una palabra en todo el estudio. Porque cuando tú y yo llegamos a una iglesia cristiana, o llega alguien a una iglesia cristiana, una de las palabras que más se repite es: ¡qué exagerados! No, esa es una exageración. Y hermanos, es entendible que todos podamos medio asimilar que Dios habita en una santidad, porque nosotros no conocemos algo así. Vivimos en medio de costumbres pecaminosas, lenguaje vulgar, costumbres bajas, viles, depravadas, perversas, costumbres infames, impías, costumbres sádicas, costumbres malvadas. O sea, y que ver de pronto algo que es puro, apartado y separado del mal, no, es eso. A ver, ahí es donde ya empieza el estudio de esta naturaleza. De Dios, la santidad. Pero les pedí también que abrieran sus Biblias en 1 de Pedro, porque la santidad es algo que Dios demanda a sus hijos. Dice 1 de Pedro 1, versículo 15, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí implica santidad en tu trabajo, santidad en tu recámara, santidad en tus relaciones sociales, santidad laboral, santidad familiar, santidad aún en tus diversiones, santidad en tu celular, santidad en tu lenguaje. Dice: en toda vuestra manera de vivir. Y es donde nos damos cuenta, hermanos, que la Biblia nunca exige la moralidad. La moralidad es el nivel más bajo de decencia. Dios exige el nivel más alto, que es la santidad. La santidad comparada con la moralidad es punto uno del 100%. ¿Sí? Por eso empezamos a entender esto y nos damos cuenta que dices: no, esto está muy lejos de mí, esto está fuera, más allá de mí. Por eso la palabra santidad o santo es una palabra que significa básicamente dos cosas que producen una tercera. Dos cosas que producen una tercera. ¿Cuáles? La palabra santo es que Dios está separado, completamente separado, divorciado. No, hay un abismo, separado del mal y del pecado. La segunda es que Dios está apartado, así como el norte y el sur, apartado de cualquier cosa pecaminosa, depravada, sucia, perversa, separado. Y estas dos cosas, que Dios está separado del mal, del pecado, apartado del mal, producen que Dios habita en un estado de pureza,
al 1,000,000%. Una pureza espiritual que nadie tiene y pocos pueden entender y comprender esta perfecta cualidad y virtud de Dios. Y esto, hermanos, empezamos a entender, a desglosar a partir de aquí cómo Dios está separado de todo tipo de contaminación, cómo Dios está separado de todo tipo de pecado, cómo Dios está apartado de todo tipo de maldad. No tiene. Y uno de los ejemplos más sencillos que yo siempre uso para entender esto es las dos palabras de las que viene la palabra santidad, agios y kadosh, ¿no? Agios, de donde viene la palabra higiene, de tal manera que esta palabra la voy a usar como una relación en la que el lugar de mayor higiene que hay en un país, uno de los lugares de mayor higiene que hay es un quirófano. Un quirófano. Y a pesar de eso, podemos decir que en un quirófano hay el 99.97% de cero microbios, bacterias o virus, ¿no? O sea, todavía existe la posibilidad de que por ahí en algún rinconcito hay una parte. De tal manera que Dios, es como si Dios habitara en un quirófano. Y de pronto la cucaracha Humberto Méndez quiere entrar al quirófano y dice, no, fuera, no, tú no puedes entrar aquí. Por ejemplo, si están haciendo una cirugía de corazón abierto a una persona y está todo ya, el quirófano estaba preparado, limpieza, pureza, y de pronto entra uno de esos vagabundos que están en las avenidas, en las carreteras, que tienen años de no bañarse. ¿Qué harían los médicos y las enfermeras con esa persona? Lo van a sacar corriendo, a empujones. No, fuera de aquí, fuera. Tú no puedes estar así. Bueno, hermanos, exactamente es lo que va a pasar ante el Dios eterno con nuestros pecados mentales, nuestros pecados del alma, nuestros pecados de los ojos, nuestros pecados de nuestros genitales, nuestros pecados de los robos, de los insultos, nuestros pecados verbales, groserías, falsos juramentos, mentiras. Todo el ser humano lleno de pecado no puede estar en la presencia de Dios. El cielo, hermanos, con este mal ejemplo, que reconozca que es un mal ejemplo, nos da una idea, pero el cielo es el quirófano. Y el ser humano estamos tan inmundos que no podemos estar enfrente de él, que fue lo que le pasó ahorita en la lectura a Isaías. ¡Ay de mí! O sea, desintegrado, le cayó en ese momento un rayo al pobre hombre, porque estaba muy lejos de comprender la santidad. Por eso, esta santidad, cuando dice, entonces, ¿ya entendiste que yo soy santo? Sí. ¿Ya entendiste que no te puedes acercar en tu naturaleza pecaminosa? Sí. Bien, entonces aquí ya vamos avanzando. Porque más adelante vamos a entender que la única forma en que yo me puedo acercar a Dios es con una santidad acreditada a mí, imputada a mí, transferida a mí. ¿Cuál santidad? La santidad de Cristo. Por eso Cristo vino a vivir una vida perfecta, más de 30 años viviendo de una forma perfecta en pensamiento, palabra y acción, donde no transgredió ninguna parte de la ley de Dios, y eso hizo que viviera una vida de justicia, cumplió la justicia, y esa parte de una obediencia activa de Dios hacia la ley es la que me transfieren a mí, esta santidad, porque no violó ninguno de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Entonces, esta santidad acreditada, imputada, transferida a mí, es la que va a hacer que en algún momento Dios pueda caminar conmigo, o que yo pueda caminar con Él. Entonces, me pone en una condición de un instrumento de quirófano, y ya puedo estar en el quirófano, porque tengo una santidad acreditada. Por eso, este atributo de santidad
apartado, separado, sin mancha, sin contaminación, sin arrugas, donde me describe una pureza absoluta, ¿sí? En su ser y en su hacer. Una pureza perfecta y absoluta en su ser y en su hacer. Por eso, caminar con Dios, dice, bueno, ¿ya entendiste, fulano de tal, que yo soy santo? Sí, Señor. Entonces, tú tienes que ser santo en toda tu manera de vivir. Y ahí es donde, hermanos, si se dan cuenta, el creyente vive con las normas más altas de este universo, de este planeta. Porque Dios a sus hijos no les exige la moralidad, les exige la santidad. ¿Sí? El hombre más moral corre el peligro de ir a la condenación. Porque Dios a nadie le dijo, sean morales. No, es más, yo sí soy Morales, hasta mi apellido Morales, ¿no? No, aquí sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y por eso repito, hermanos, voy a estar repitiendo mucho la palabra de exageración. Cuando tú le predicas a una persona, dice, no, ya empezaron con sus exageraciones. En este mundo nadie puede ser santo, nadie. En este mundo, ustedes el cristianismo exigen cosas que están mal. Repito, por no entender que recibimos una santidad imputada, acreditada y transferida, por eso es que les cuesta trabajo entender que el cristianismo sí se puede tener algo así. Porque en Dios no hay pecado. Dios es diferente a todo lo que existe en este universo. Dios es trascendente, ¿sí? Y la santidad es lo que hace que Dios sea sagrado, limpio, puro, en forma absoluta. Y esta pureza espiritual es eterna. No es de que Dios empezó a tenerla, es que toda la eternidad Dios la ha tenido, Dios ha sido así, ¿sí? Porque la santidad es la misma médula de su ser, es la médula de su carácter, es la médula de su naturaleza. Mente sana, alma sana, pensamientos sanos, es lo que habita solamente en Dios. Por eso empezamos a entender que la santidad es su naturaleza, pero su naturaleza es su santidad. Y las dos cosas es lo mismo. ¿Sí? Su santidad es su naturaleza, pero su naturaleza es su santidad. La santidad es la misma esencia de su ser. Y cuando empezamos a hacer una descripción de Dios, diríamos que el brazo de Dios es su poder. Sus ojos son la omnipresencia. Su mente es el atributo de la sabiduría. Su corazón es el corazón de la misericordia divina. La edad de Dios, su eternidad. Bueno, la belleza de Dios es su santidad. No hay ni arruga ni mancha en él. Sí, la santidad es lo que le da el brillo a toda su gloria. El brillo. Por eso es uno de los atributos más celebrados en la eternidad. Dice Isaías 57:15, Él habita en la santidad. Por eso Apocalipsis 21 es una advertencia. No entrará ninguna cosa inmunda o que hace mentiras. O sea, no entrará a la gloria eterna nada sucio. Dice 1 Timoteo 6, del 15 al 16, Dios habita en luz inaccesible. Dice Apocalipsis 15:3, Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Sí? Por eso, cuando empezamos, la Biblia empieza a usar palitos y bolitas para que entendamos esto. La luz es sinónimo de santidad. La oscuridad
sinónimo de maldad o de pecado. Por eso 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz y no habitan ningunas tinieblas en él. Entonces, un Dios santo, un Dios trino santo, un Padre santo, el Hijo de Dios santo y su Espíritu Santo. O sea, empezamos a entender la naturaleza de la Trinidad. Y así, hermanos, nos damos cuenta que una de las características hermosas de la santidad es que la santidad no tiene violencia con la justicia, con los demás atributos, porque la santidad le da brillo a el ser de Dios. ¿Sí? ¿A qué me refiero? La santidad ama la justicia, porque la justicia exige el bien. La justicia exige la santidad. No, si este planeta, todos los seres humanos guardaran perfectamente la ley moral de Dios de pensamiento, palabra y hecho, hermanos, este mundo sería el paraíso. Nadie pecaría, sería el cielo. Pero ¿por qué cada vez se parece más a un infierno? Porque se han olvidado de Dios, lo han desterrado, ¿sí? Y empezamos por eso ya a entender, cuando empezamos a entender ese atributo, hermanos, ¿por qué Dios aborrece el eterno aborrecimiento del pecado? Porque va en contra de su naturaleza. En contra de su naturaleza. Hermanos, ¿ustedes qué pensarían de un médico que tiene un basurero de quirófano, comida echada a perder, están 2 o 3 vagabundos ahí que no se han bañado en varios años, y ese señor está haciendo una cirugía de corazón abierto a tu hijo? ¿Qué? ¿Cómo crees, no? O sea, nadie permitiría algo así. Bueno, exactamente, hermanos, Dios no permitiría la presencia de ningún impío en su presencia. La santidad, hermanos, aborrece el pecado. La santidad aborrece la rebelión. La santidad aborrece la perversión, la depravación, la transgresión. Por eso, solamente una persona regenerada por la gracia, que ha nacido de nuevo, sí, que le han dado vida espiritual, entiende esto. Si tú eres regenerado y dentro de ti hay vida ya espiritual, vas a comprender esto y lo vas a valorar, porque tu nuevo hombre, el nuevo hombre que Dios te puso en tu nuevo nacimiento, ama la rectitud y la santidad. Si alguno de los que nos están oyendo, incluyendo aquí en el Face, no tiene esa bendición de haber nacido de nuevo, va a decir lo que estamos diciendo: ¡ay, qué aburrido! ¿Cómo crees? Eso no existe. ¡Qué exagerado! Santo en toda tu manera de vivir. No, eso aquí no se puede. Ese es el grito del viejo hombre. El viejo hombre dice: no, yo paso. No se puede, no. El viejo hombre sí no puede vivir en santidad. Es el nuevo hombre que entiende la santidad de Dios, la valora y la practica. Y por eso Dios termina aborreciendo la maldad y el pecado, porque es un desafío a su autoridad, ¿sí? Y ofende la santidad. Regresamos otra vez al ejemplo del quirófano. ¿No? ¿Ves al vagabundo que quiere entrar al quirófano? A tu hija le están haciendo una cirugía de corazón abierto y le dice: ¡hey, saquen a ese hombre! ¿No? Y se queda ahí afuera del quirófano y agarra la manija y le quiere hacer así para entrar. ¡Sáquenlo! ¿No? Se quiere meter, no, impídanlo. Y así está queriendo entrar, ¿no? Y es lo que cuando somos pecadores, cuando éramos pecadores, que queríamos entrar a la presencia de Dios, Dios resistía. No, esa persona no entra en mi presencia. No ha entendido que está tan sucia, tan manchada de pecado, que no puede estar en mi presencia. A mi quirófano, usando el ejemplo del quirófano, a mi quirófano no entra ningún vago de esos vagabundos que están en la calle. Por eso, hermanos, una de las cosas hermosas de la Biblia es que para que podamos entender la santidad,
Dios tiene muchas listas de conductas pecaminosas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dichas por Cristo, dichas por los profetas, dichas por el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que nos notifiquen cuáles son las conductas que están censuradas. ¿Cuáles? Todas las conductas pecaminosas. ¿Sí? Si ustedes estudian Deuteronomio 28, listas. Si ustedes estudian Gálatas capítulo 5, otra lista. Si ustedes escuchan varios salmos, otra lista. En Apocalipsis hay varias listas de conductas pecaminosas. En Mateo capítulo 15 hay otra lista de conductas pecaminosas. En Romanos 1 del 28 al 32 hay otra lista de conductas pecaminosas. En Efesios capítulo 4 hay otras listas en las que Dios quiere que tú y yo, hermano, que vivíamos practicando esas conductas, entendamos que ante el Dios de la Biblia aborrece esas conductas, ¿sí? Y empieza Dios entonces a tomarnos de la mano para que tú y yo podamos entender que hay dos formas de ofender la santidad, con pecados de acción y pecados de omisión. Los pecados de acción, también conocidos como pecados de comisión, porque se cometen, es que Dios prohibió algo y vamos y lo hacemos. La otra de omisión, en que Dios manda algo y tú y yo no lo hacemos. Por eso es increíble, y a mí me impresionó mucho hace muchos años cuando me di cuenta que en la Biblia hay capítulos completos de pecados de omisión que son clausurados, sentenciados y condenados. Mateo 25 es una de las listas importantes de los pecados de omisión, y ahí prácticamente nos enseña la Biblia que muchas personas irán a la perdición por sus pecados de omisión. ¿Se acuerdan cuando el juicio de las naciones, que separa las ovejas de los cabritos y les dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste? ¿No? Y le dicen: Señor, ¿cómo? ¿No? Sí, cuando cada uno de mis hermanos más pequeños estuvo así, por mí lo hicisteis. Entrad en el gozo de tu Señor. Pero inmediatamente: estuve enfermo, no me visitaste. Fui forastero, no me ayudaste, no me auxiliaste. Estuve sed, no me dices de comer. Tuve hambre, no me dices de comer. Así cada una de esas actividades, dice, y entonces les dirá Dios: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles, porque por cuanto no se lo hiciste a estas personas, a mí tampoco me lo hiciste. Pecado de omisión. Todo el capítulo 25 prácticamente son pecados de omisión. Un capítulo completo para que entendamos de qué forma se realiza la omisión. Por eso, hermano, cada vez que tú y yo hacemos algo que está prohibido por Dios, ¿sí?, y Dios aborrece, nos metemos en problemas con Él. O sea, cada vez que pecamos estamos haciendo algo que Dios aborrece. Entonces, el Dios omnisciente, que está viendo lo que estoy pensando, odio, envidia, venganza, aborrecimiento, desprecio, desde allí Dios me declara pecador, ¿no? Por eso, desde el momento en que Dios me ordena: sed santo, es donde me está exigiendo a mí y a ti, empiecen a aborrecer el pecado en su vida. Empieza a aborrecerlo. Y empieza a aborrecer tu pecado. Hermanos, ¿cuál es el peor pecado? ¿Cuál es el peor pecado? ¿Cuál es el peor pecado? ¿Saben cuál es el peor pecado? El mío. O sea, dices: no, el de fulano, el de perengano, el de sultano, el de la hermana fulana, el del hermano perengano, ¿no?
No, hermano. El peor pecado es el tuyo. El peor pecado es el mío. ¿Sabes por qué es el peor? Porque si no te arrepientes o no me arrepiento yo, ese puede llevar a la perdición y a la condenación a una persona. ¿Sí? Entonces, aborrecer el pecado de acción y de omisión. Entonces, Dios exige la santidad en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, un pueblo santo. ¿Sí? Dice Levítico 11:44, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Por eso empezamos a entender, es un Dios santo, un creador santo, un juez santo, un rey santo, un soberano santo, está sentado en el gran trono blanco de santidad. ¿Y yo sucio? ¿Qué lejos estoy de ese Dios? Pero yo con mis coritos y ya dice, oh, santo, 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 pero es de la boca para afuera, porque por dentro traigo odio, coraje, envidia, amargura, deseo de venganza. No, hermanos, no. ¿Sí? La Biblia dice que Él es, en Éxodo 15:11, Él es magnífico en santidad. Magnífico. Algunas palabras para que me ayudan a comprender la palabra magnífico. Excelente en santidad. Grandioso en santidad. Una santidad llena de belleza. El tamaño de la santidad, lo admirable de la santidad, lo sublime de su santidad, lo extraordinario de su santidad. ¿Sí? Por eso Dios es glorioso en santidad. Y por eso lo que decía al principio, cuando empezamos a entender la santidad de Dios, me doy cuenta que empiezo a conocerme por primera vez a mí, porque ya tengo un punto de referencia. Generalmente nos comparamos con el peor de la familia. No, mamá, no, tranquila, no soy yo como mi primo. Y obviamente vas a usar al peor primo, ¿no? No, mamá, tranquila, no soy como mi hermano fulano. Y obviamente vas a usar al peor de los hermanos. Bueno, hermanos, si tú te quieres comparar, hermano, la vara se llama Jesucristo. Si tú y yo nos queremos comparar, no te compares con el pastor, con los hijos del pastor, con la esposa del pastor, con los diáconos, el tesorero. No te compares con ellos. ¿Quieres compararte? La vara es Jesucristo. Y allí es donde ya todos perdemos. Por eso dice Habacuc 1:13, muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio. No, o sea, no tiene comunión, está apartado de todo eso. Por eso, la correcta convicción de pecado, cuando el Espíritu Santo produce convicción de pecado, recuerden ustedes que esto lo hace el Espíritu Santo. Cuando estás evangelizando a una persona, el Espíritu Santo lo convence de su pecado para prepararlo para que vaya rumbo a la cruz del Calvario. Esta convicción de pecado correcta da convicción de su santidad. Nadie se puede espantar de la santidad de Dios si no tiene una convicción de pecado. Es directamente proporcional. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Veo lo que Dios es y por efecto lo que yo no soy. Y esta doctrina, hermanos, es una de las doctrinas que tiene que estar bien arraigada en tu mente, tu corazón y tu alma. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. La persona más moral en este planeta, el rey de las personas morales, llegó al 1% de la santidad, del 100% de la santidad. La persona que sea el rey de la moralidad no es suficiente para entrar al cielo.
Porque la moralidad, lo que les he comentado varias veces en esos estudios, la moralidad siempre me provoca portarme bien. La moralidad me obliga a portarme bien, porque ahí está mi esposa. La moralidad me obliga a portarme bien, pues ahí están mis hijos. La moralidad me obliga a portarme bien, ahí están los hermanos de la iglesia. Pero donde nadie me conoce, ¿no? O donde estoy lejos de casa, ¿no? En la provincia, no, hombre. Ya otra cosa es. Por eso, hermanos, ¿qué te dice a ti este versículo? Sin santidad nadie verá al Señor. No hay santidad en los pensamientos, no hay santidad en mis sueños, no hay santidad en mi imaginación, no hay santidad en mis fantasías, no hay santidad en mi alma, no hay santidad en mi corazón, ¿no? La persona tiene un grave problema, porque sin santidad nadie va a entrar al cielo. Por eso, hermanos, todos los creyentes, la Biblia enseña que van rumbo a un universo que es la santidad del cielo. Y si tú y yo somos regenerados y el nuevo hombre está creciendo en santidad, no tienes miedo de ese lugar, porque la vida cristiana te está preparando a ti y a mí para vivir en ese mundo. Y nadie se puede jactar de que, ay, soy más santo que tú. No, esa persona ya está pecando, ya es vanidosa, orgullosa y soberbia. No. Por eso, vamos rumbo a un mundo de santidad, a la ciudad de Dios, donde el Rey de los santos, habita. Por eso harías bien en entender la necesidad de ser perdonado por Dios, salvado por Dios, que Dios te salve y te dé una nueva naturaleza, y esa naturaleza haya un crecimiento en la santidad personal, que cada vez te apartas de una conducta pecaminosa, cada vez te apartas de otra conducta pecaminosa, vas creciendo en santidad, porque hermano, prepárate para el cielo. Si tú todavía te gusta el mundo, las diversiones del mundo, los placeres del mundo, las mercancías del mundo, si a ti te gusta todo eso, si hoy te murieras y te fueras al cielo, el cielo sería para ti un infierno. Ay, aquí hay pura cosa que no me gusta, pura santidad, qué exagerados, no, yo ya me voy. ¿A dónde te vas? Obviamente no va a suceder esto, ¿verdad? Porque el creyente verdadero, regenerado, su nuevo nacimiento, está trabajando en que crezca en santidad esta persona. Pero hermanos, repito este ejemplo. ¿Qué pasaría si una persona entrara hoy al cielo? En 2 minutos se murió de aburrimiento. No hay tranzas, no hay droga, no hay alcohol, no hay cigarro, no hay albures, no hay chavas desenfrenadas. O sea, hermanos, ¿y aquí qué? Porque está acostumbrado al mal. Ahora, ¿con cuánto se puede perder la santidad? Con un pecado. ¿Cuántos pecados cometió el querubín para volverse demonio? 1. La soberbia, el orgullo. ¿Cuántos pecados cometió Adán y su mujer para caer? 1. Porque el pecado, hermano, provoca la autoridad de Dios. Tú dijiste que no, pero sí lo voy a hacer. Insultamos su majestad, desafiamos su justicia, insultamos su santidad y nos rebelamos contra su soberanía. Hermanos,
hay una gran necesidad de enfrentarnos con Dios en la totalidad de sus atributos. Te vas a enfrentar con la ira, te vas a enfrentar con la soberanía, te vas a enfrentar con su omnisciencia, te vas a enfrentar con su omnipresencia, te vas a enfrentar con su inmutabilidad, te vas a enfrentar con su santidad. O sea, necesitamos entender que tarde o temprano nos vamos a enfrentar con la totalidad de sus atributos. Por eso Dios enfatiza la santidad de tapa a tapa en la Biblia, ¿no? Santa Biblia, Padre Santo, el Santo de Israel, el Santo Dios, Espíritu Santo, su Hijo Santo, santificado sea tu nombre, Santa Biblia, su palabra santa, sus juicios son santos, su voluntad es santa, sus leyes son santas, sus planes son santos, sus propósitos son santos, su naturaleza es santa, sus atributos son santos, su Trinidad es santa, su nombre es santo. Y que yo siga amando el pecado, el mundo, las diversiones y las pasiones del mundo, a esa persona no le ha amanecido. No le ha amanecido. Por eso es interesante y importante ir entendiendo este atributo en la iglesia. Nosotros hace muchos años hicimos una serie de la santidad de Dios. De entrada fueron 17 sermones de 1:30. Y hermano, la verdad que me quedo corto. Porque este atributo es increíblemente enorme, ¿sí? Y por eso la pregunta es, ¿qué tan cerca o lejos estamos de comprender, no, el concepto de santidad? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca? Porque nos damos cuenta que casi no conocemos a personas santas, casi no conocemos diversiones santas, casi no conocemos costumbres santas, casi no conocemos iglesias santas, casi no conocemos hombres de Dios santos, casi no conocemos mujeres de Dios santas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos lejos de la comprensión de la santidad? Muy lejos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Habitamos en una sociedad sucia, inmunda. Estamos acostumbrados a estar rodeados de gente que está acostumbrada a pecar, a transgredir, donde el pecado se ha normalizado, ¿no? Y eso hace que todos estemos acostumbrados a vivir con personas pecadoras, hijos pecadores, cónyuges pecadores, los padres pecadores, ¿no? Y es ahí donde nuestra naturaleza caída nos impide comprender bien el 100% de la santidad de Dios. El ser humano no concibe a algo así. No, es vamos a llamarle una xenofobia. O sea, de que si conociéramos a alguien así, nos llamaría la atención y nos espantaría. ¿No? ¿Por qué? Porque no es de este planeta algo así. Tenemos que hacer a un lado nuestros conceptos mundanos de santidad. El santo papa, ¿no? Los santitos que les ponen ahí sus altarcitos, jerarquías de la iglesia santos. No, hermanos, no. Por eso la importancia de la ley. La ley es la herramienta por la cual Dios manifiesta la santidad. Los 10 mandamientos que exigen, así, de conclusión, santidad. Santidad. Por eso, hermanos, cuando tú estás con una persona que tiene esa pureza espiritual, que está viviendo en una santidad progresiva, que ya hay santidad, hasta te llegas a sentir mal.
porque esa persona es lo que tú tampoco eres. Por eso llega un momento que molestan esas personas. Ay, se quiere mucho. No, ni es más, ni ha hablado esa persona. Pues no sé, pero me cae gordo. Y ahí es donde ese choque, eso checo. Por eso entonces, Dios, repito, manifiesta su santidad a través de la ley. Entonces, ¿cómo deberíamos de reaccionar ante la santidad de Dios? ¿Cuál es la reacción correcta, hermanos? Les pregunto eso porque Isaías es como si le hubiera caído un rayo y le hubiera desintegrado. ¡Ay de mí que soy hombre pecador! Pedro, en Lucas capítulo 5, después que le dice dónde echar la red, y de pronto la red empieza a captar a decenas y decenas de peces. Pedro se avienta al mar, nada hacia la playa y se acerca a Cristo y se arrodilla y dice: apártate de mí que soy hombre pecador. O sea, reconoció la divinidad de Jesucristo. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Job, ¿no? 38 capítulos que Dios guardó silencio, y a partir del capítulo 38 Dios empieza a hablar con Job y prácticamente le dice: a ver, siéntate, Job, te voy a hacer unas preguntas, yo hablaré y tú me contestarás, ¿no? Y al final de esa plática con Dios, donde Dios lo cuestiona, dice Job al final: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me aborrezco en polvo y ceniza, me autoaborrezco. Y eso dice la vida de un hombre que era varón perfecto, ¿no? Y ahora él dice que se aborrece en polvo y ceniza. ¿Qué pasó con ese hombre? Que todas estas personas no habían tenido un enfrentamiento con la santidad de Dios. Y estamos hablando de hombres de Dios: Isaías, Pedro, Job. Hermanos, ¿tienen ustedes una idea de lo que le va a acontecer al impío en el Supremo Tribunal del Universo? ¿Qué le va a pasar a ese impío cuando vea de pronto al Dios eterno? Por eso, estas tres personas, por mencionar algunas: Isaías, viendo al Dios sentado en su trono; Pedro, viendo la divinidad de Cristo gobernando el mar y los peces; y Job, después de que Dios lo siente y le hace preguntas, ¿no? Estas personas, después de su encuentro con la santidad, se dieron cuenta cuánta maldad había en ellos. Por eso cuando empiezas a leer la Biblia te sientes mal, pero escucha, tranquilo, es una buena señal, porque ese libro está haciendo efecto en ti. Está mostrando nuestra naturaleza caída, todavía remanentes de pecado, y por eso entonces entendemos que la santidad destruye el orgullo humano. Porque ya llega: yo sí, soy fulano de tal, ¿no? Empiezas a conocer a Dios y dices: ay, sigues conociendo a Dios y ay. Y así como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy atrapado en un cuerpo que le gusta el pecado. Por eso, la santidad como atributo destruye el orgullo humano. La santidad destruye los méritos humanos. La santidad de Dios nos humilla, hermanos. La santidad de Dios, dijo Cristo en Mateo 5, produce la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, por eso ya llegamos en nuestra actitud humillante y así: Señor, si tú quieres, ¿no? Porque la santidad nos quitó nuestros méritos, nuestro orgullo religioso, mi máscara moral. Por eso,
La única forma en que Dios nos puede aceptar en su presencia es a través de la santidad acreditada, imputada, transferida a mí, que es la de Cristo. Tenlo presente, hermanos. Es gracias a esa santidad que a ti y a mí nos escucha. Gracias a esa santidad imputada a tu expediente y al mío, nos recibe. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad somos sucios, viles, depravados, perversos, infames, sádicos, crueles, inhumanos, viles, perversos, hipócritas, mentirosos, orgullosos, soberbios, engañadores. Hermanos, una lista y me quedo corta. Por eso, así como nunca se aceptaría una cucaracha en un quirófano, Dios no va a aceptar a nadie si no tiene la justicia de Cristo y la santidad de Cristo imputada. Nunca se aceptará una lombriz en un plato de comida. Nunca se aceptará una cucaracha en un quirófano. Nunca. Nunca aceptará Dios a un pecador no arrepentido en su presencia. Por eso, ven ustedes el efecto, hermanos, y aquí es algo hermoso. Entre más conocemos su santidad, más nos asombramos de la gracia. ¿Cuánta gracia tuvo por mí? Entre más conocemos la santidad, más nos asombramos de su amor. ¿Cómo es posible que me haya amado a mí? Esto es pobreza espiritual. Porque la santidad siempre está relacionada con la justicia y con la ira de Dios. Siempre van de la mano. ¿Sí? La santidad está ofendida, se activa la justicia, se activa la ira. Es un paquete, nunca van solas, ¿no? ¿Por qué? Porque un Dios que no es santo no puede ser Dios. No puede ser Dios, ¿no? Una de las listas terribles. Vean ustedes, y yo me acuerdo de la cara de una persona cuando leímos este pasaje, Primera de Pedro. Cuando leímos en un estudio este pasaje, se quedó así como, ¿qué? ¿A poco dice eso la Biblia? Sí, perdón, Segunda de Pedro. Sí, porque esta frase es muy fuerte por lo menos para esas personas que estuvieron en ese estudio, que se espantaron. Y les pude ver su cara de asombro por una frase que está aquí en estos versículos de Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Dice, versículo 1, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, esta frase, no perdonó a estas personas de ese estudio hace muchos años. Estábamos allá en Ciudad Neza, en el Estado de México. Se quedó así, ¿qué? Nunca habían visto esa frase de que Dios no perdonó a unas personas. Y ese día una persona dice, perdón hermano, pero es que me llama esta frase me llama la atención, porque una de las obligaciones de Dios es perdonar todo. Digo, ¿de dónde sacaste tu blasfemia? No, hermano, es que para eso está Dios, para perdonar todo. Y aquí dice que si Dios no perdonó, ¿cómo crees? Yo no puedo creer eso. Pues entonces sigue creyendo tu abominable conclusión. Le costaba trabajo entender que Dios no perdonó cuando él dice que la obligación de Dios es perdonar todo. No, aquí la santidad había sido ofendida, la justicia había sido provocada y la ira fue derramada. Por eso, sí, Isaías, 1 Samuel 6,
incluye el castigo sobre pecados pequeños, ¿no? A los ojos nuestros son pequeños, ¿no? Porque hay una comunidad en este pasaje, los de Bet-Semes, que miraron dentro del arca y 50,000 personas murieron. Por mirar dentro del arca, alguien diría, oye, ¡qué exageración! Lo que les dije desde el principio. ¡Qué exageración! Tu Dios está exagerado. Bueno, en 2 Samuel 6:6, cuando Usa agarra el arca que se va a caer y la toca para que no se caiga, y en ese momento, ¡pum!, le cae un rayo a él. ¿Qué? Oye, pero se iba a caer. ¿Qué mal hizo Usa? Bueno, recordemos que Usa era levita y la ley decía que ningún levita podía tocar las cosas sagradas, ni menos el arca del pacto, el propiciatorio. Eso no lo podían tocar los hombres. Por eso tenían 2 argollas en los 4 extremos y se metía una vara para que los cargaran el propiciatorio y el hombre no lo tocara. Y en ese momento la están llevando en una carreta jalada por toros y se va moviendo y se va a caer, y él la agarra para que no se caiga y Dios lo mata. Entonces, los que leen la Biblia dicen, no, este Dios no me simpatiza. No, este Dios no me simpatiza. ¿Por qué, hermanos? Porque no entendemos la santidad de Dios. Y aparte, no queremos entenderla. Exagerado. ¡Ay, qué exagerado es! ¿No? En Números 15:32, que encuentran a un hombre levantando leña en el día de reposo. Lo llevan ante Moisés. Moisés, encontramos a este hombre levantando leña. ¿Qué hacemos con él? Y Moisés consulta a Dios y Dios dice que muera irremisiblemente. Y en ese momento las personas que están leyendo la Biblia dicen, ¡no! Te digo que esto es exageración. Por levantar leña, ¡pum!, ya por eso lo ejecutaron. Bueno, la pena por la desobediencia de cada uno de los mandamientos de Dios es pena capital. Entonces, aquí viene el punto, ¿no? O sea, ¿por qué se te hace exagerado este Dios? Dios ha dado sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus normas. Y Dios exige obediencia a sus mandamientos. Pero el ser humano se rebela contra eso, ¿no? En la cena del Señor, que algunos creyentes de Corinto tomaron la cena del Señor indignamente, unos estaban débiles, otros enfermos y otros ya habían muerto. ¡Ay! Te digo que tu Dios es exagerado. No, lo que pasa es que no entiendes la santidad, porque no te conviene, porque quieres seguir viviendo en tu propia maldad. No. Exageración, no. Santidad. Santidad. Por eso, aún en iglesias cristianas, ya no creen en el Dios Santo. No, es que ese pastor es bien exagerado. No le escuchen. Es legalista, fatalista. No le escuchen. Bueno, lo único que te estoy describiendo es un atributo de Dios. Porque hay grupos cristianos evangélicos, ¿no? Iglesias nominales que rechazan la santidad de Dios. Hace muchos años, muchos años, hace como 15 años, aquí en Irapuato establecimos un instituto bíblico calvinista, aquí, y me puse a invitar a todos los pastores, porque era gratis, sin costo, con 2 comidas gratis y varios libros que regalamos gratis. Bueno, obviamente regalamos gratis, ¿verdad? Perdón por el pleonasmo. Y fui a la alianza de pastores y estaba presidida por una persona en ese momento y me dice, oye, porque fui a hacerle la invitación a la alianza pastoral, me dice, oye, parece que sí conoces algo de doctrina.
la próxima semana nos puedes dar un devocional de la santidad de Dios, porque hace que no la estudiamos. Cuando me senté en la próxima reunión y empecé a hablar de la santidad, empezaron a pelear. Uno de ellos me desafió. Dice, ¿de qué estás hablando? Digo, de la santidad de Dios. ¿Y quién te dijo eso? Y el pastor que me invitó a hacer eso, dice yo. ¿Pero por qué me invitas a hacer eso? Eso divide. ¿No? Total, ahí se empezaron a pelear. Yo agarré mi Biblia, la cerré, con permiso, bye. ¿No? O sea, de verdad, hermano, no se enseña en las iglesias, no se exige en las iglesias conocer al Dios de la santidad, porque muchos pastores saben que la gente, fuga, vámonos, aquí están exagerados, vámonos, rechazando abiertamente la santidad, rechazando abiertamente la justicia de Dios, rechazando abiertamente la ira de Dios, hermanos, olvidando que un día caerán en las manos de un Dios santo, de un Dios airado y un Dios sentado en un trono de justicia. Y hasta ese momento las personas comprenderán lo que han hecho. Por eso, gracias a la gracia eterna de Dios, nos concedió el nuevo nacimiento. Y hermanos, allí fuimos restituidos a una posición en Cristo de justicia, santidad y verdad. Es lo que enseña Efesios 4:24, que son las tres características del nuevo hombre según Efesios 4:24. ¿Sí? Vestidos del nuevo hombre creado en la justicia, santidad y verdad. Por eso ya el creyente con el nuevo hombre en acción empieza a aborrecer su propio pecado. Pensamientos pecaminosos, empieza a autoflagelarse, ¿no? Mentalmente. ¿Cómo es posible que yo sea tan puerco? ¿Pero por qué sigo haciendo eso? ¿No? Y empieza a aborrecer el pecado en su vida, en esta área, y hay una insatisfacción total cuando ese creyente peca y se da cuenta que esa lucha es diaria. Es una lucha con mi carne, mi naturaleza caída, es una lucha con mi viejo hombre, es una lucha contra la ley del pecado, es una lucha contra los demonios, es una lucha contra las propuestas de personas impías, es una lucha contra las mercancías del mundo, contra los placeres del mundo, contra las diversiones del mundo. Dicen, no, tengo que pelearme con muchas cosas. Efectivamente, bienvenido a la santidad. Porque para que el creyente empiece a luchar contra el pecado, tiene que crecer a fuerzas en la santidad. Y luego se encuentra versículos como Colosenses 3:11, vestidos de santidad. ¿De qué? Sí, dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, creado en la justicia, en la santidad y la verdad. Entonces, ahí donde el creyente dice, no, es mucho. No, si naciste de nuevo no es mucho. Por eso, una de las manifestaciones más grandes de la santidad es cuando Dios castiga al mundo antediluviano. La santidad de Dios había sido ofendida. Cuando Dios castiga a Sodoma y Gomorra, la santidad de Dios había sido ofendida. Y hermanos, el momento más sublime de la santidad castigando el mal es la cruz de Calvario. Ni a su propio hijo se la perdonó. Por eso, hermanos, es muy sencillo ver ustedes cómo Dios trató el pecado. Cómo Dios trató al pecado en Cristo. Cómo Dios trató al pecado en la cruz de Calvario.
cómo Dios trató con el pecado en el diluvio, cómo Dios trató con el pecado en Sodoma, cómo Dios va a tratar con el pecado en el juicio final. Si tú no crees en la santidad y dices, hermano, y dices que es exageración, no crees al 100% en el pecado. Yo sí quiero que veas esta relación en tu cabeza. Si no crees en la santidad y dices que todo esto es exageración, realmente no crees en el contexto completo de lo que es el pecado. Y vas a empezar a decir, bueno, ese tipo de pecados son veniales. Bueno, lo que hizo fulano, pues no, bueno, es que esos hermanos pecadores están juzgando a ese hombre pecador. Es que tal familia está juzgando a mi hija. Mi hija no pecó, pero la están juzgando. Ya empiezas a definir mal el pecado. Lo empiezas a apapachar en tu vida. Y aquí se me queda, y aquí se me queda, y ahí sigues apapachando el pecado en tu hijo, apapachando el pecado en tu hija, apapachando el pecado en tu yerno, en tu nuera, en tus nietos, en tus padres, apapachando el pecado en el cónyuge. Hermanos, vas a empezar a apapachar el pecado en ti. Bueno, es que me puedo dar este gustito. Pues toda la semana no he pecado. Yo creo que si hoy peco 5 veces no pasa nada. Ay. ¿Qué pasó con David por un solo pecado? Toda su vida quedó destruida. ¿Qué pasó con Acán, el que se robó los lingotes de oro? Un solo pecado. ¿Qué pasó con Adán, con Eva y su esposo? Un solo pecado. Hermanos, un solo pecado destruyó este planeta. Por eso, si no crees en la santidad, y es que el pastor está exagerando, en el estudio fulano exageró, o este pasaje de la Biblia se me hace exagerado, vas a empezar a tolerar el pecado en tu vida, y en tu casa, y en tu familia, y con los tuyos. Pero el problema es que no vas a entender el Evangelio. El Evangelio para ti va a ser una exageración. Por eso, Dios evita todo ese tipo de situaciones y simplemente no creíste o creíste. Y los que creyeron fue por la gracia. Esta es gran distinción. Y todos los que no creen en los atributos, en la ley de Dios, en sus preceptos y en sus normas, ustedes ya saben dónde pasarán la vida eterna. Por eso, cielo o infierno, luz o tinieblas, cielo o condenación. Por eso, hermanos, aunque sepamos mucho de la santidad, ¿sabes a qué nos lleva a hacer en nuestra vida la santidad? A predicar del infierno y predicar el pecado. Entre más predicas contra el pecado y contra el infierno, estás enseñando la existencia de la santidad. ¿Sí? En las iglesias tiene que haber disciplina. ¿Sí? Los pastores no queremos, es algo que no quisiéramos hacer, pero hay iglesias que nunca han practicado la disciplina, están igual que la iglesia católica, ¿no? Hermanos, disciplina en la iglesia, disciplina con tus hijos, disciplina en muchas cosas, Dios también disciplinando a personas. Por eso, si no corriges a tus hijos, escucha, hermano, otro los corregirá. La patrulla, el policía, el cerezo, alguien los corregirá, ¿no? Por eso, toda esta enseñanza de la santidad que nos lleva exactamente a vivir bajo esa norma. Entonces, ¿cómo debemos de reaccionar ante la santidad? ¿No?